Ya niños, vamos a continuar. Nosotros estamos hablando del sistema nervioso. Todavía nos queda tiempo para hablar del sistema nervioso. Así que vamos a continuar. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de algo que se llama el arco reflejo. Ya, que tiene que ver absolutamente con nuestro sistema nervioso. Veamos acá, el objetivo. Comprender qué es el arco reflejo, su importancia y su relación con el sistema nervioso somático. SNS, sistema nervioso somático. ¿Ya? Vamos a recordar algunas cosas que son importantes. Lo primero que vamos a recordar es que el sistema nervioso tenía una organización y para poder comprender, ¿no es cierto?, esta organización se le suele dividir en dos grandes partes, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso periférico se divide a su vez en lo que llamamos el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. ¿Ya? Y recordemos que este sistema nervioso periférico era el que conectaba al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a quedar en el sistema nervioso somático, que es una parte del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Bueno, el sistema nervioso somático tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de transmitir información al cerebro, pero también, ¿no es cierto?, es capaz de traer información desde el cerebro, ¿no es cierto?, o desde el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo. Entonces, como dice ahí, sin este sistema, sin el sistema nervioso somático, las personas no podríamos, ¿no es cierto?, ser capaces de captar los estímulos del exterior, ¿ya? Y transmitirlos, ¿no es cierto?, hacia el sistema nervioso central y luego transmitir las respuestas finalmente, ¿ya? Por lo tanto, la función del sistema nervioso somático es fundamentalmente transmisión de información. Lleva información y trae información de vuelta. Y aquí están ya más específicamente las funciones del sistema nervioso somático. Vamos a resumir entonces en estos puntos. Transmite información sensorial al cerebro, o sea, toma la información que le entregan los receptores sensoriales, que están en los órganos de los sentidos, y la lleva, ¿no es cierto?, hacia el cerebro. Y también conecta entonces al sistema nervioso central con el resto de los órganos de nuestro cuerpo, como los músculos y la piel. Y envía, ¿no es cierto?, órdenes a los músculos para que se produzcan movimientos voluntarios. Por lo tanto, el sistema nervioso somático tiene que ver con acciones de orden voluntario, ¿no es cierto?, porque lleva información a los músculos, ¿no es cierto?, que se llaman esqueléticos, estos que son de acción voluntaria, brazos, piernas, por ejemplo, cuello, etc. Y también tiene que ver con la acción de movimientos involuntarios del cuerpo, que son estos que nosotros llamamos los reflejos, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso somático tiene que ver con acciones voluntarias e involuntarias. Y dentro de las acciones involuntarias, ¿no es cierto?, tiene que ver con la regulación de estos movimientos que llamamos reflejos, que en realidad tienen varios nombres. Los llamamos solo reflejos, los llamamos respuestas reflejas, por ejemplo, ¿ya? Y esos son los que nosotros vamos a estudiar hoy día. Estos movimientos que son de orden involuntario y que están regulados por el sistema nervioso somático. Veamos acá. Entonces, como dice ahí, reflejos, movimientos reflejos, o también se les llama actos reflejos. Todos hemos oído hablar de los reflejos. Incluso muchas veces ustedes han jugado
¿no es cierto? Con el amigo, el hermano, ¿no es cierto? Con estos reflejos, ¿ya? Ahora, ¿qué son estos reflejos? Movimientos reflejos. Son movimientos rápidos, son automáticos y son involuntarios, ya que se realizan sin que participe el cerebro. Solamente dentro de lo que es el sistema nervioso central, aquí va a participar fundamentalmente la médula espinal, ¿ya? Como dice ahí, en un acto reflejo, la información sensitiva, que proviene, ¿no es cierto?, de los órganos de los sentidos, solo llega a la médula espinal. De ahí se genera la respuesta, ¿ya? Y esta respuesta va a ser automática, ¿ya? Entonces, son los que se realizan cuando se necesita una respuesta que es rápida, como quitar la mano, por ejemplo, cuando nos estamos quemando, ¿ya? Entonces, estos movimientos reflejos o reflejos son movimientos rápidos, automáticos e involuntarios, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un ejemplo y hay una animación. ¿Qué observamos? Ya. Si yo toco algo caliente, como puede ser, ¿no es cierto?, le llamo una vela, puede ser la plancha, puede ser de repente, no sé, pues la tetera, ¿ya? Uno va a captar el estímulo, que es cuando se está quemando, y va a retirar rápidamente la mano, por ejemplo, como muestra la imagen. En ese caso nosotros estamos generando o se está produciendo un reflejo o una respuesta refleja. Y lo hicimos de forma automática. No la pensamos, no la meditamos, nada. Nos quemamos y retiramos automáticamente la mano. Ahí se generó una respuesta que llamamos refleja. ¿Ya? Ahora, estos actos reflejos, las respuestas reflejas, como dice ahí, son muy rápidas, ya que va a haber un impulso nervioso que va a recorrer el camino más corto posible, ¿no es cierto?, desde el lugar donde se recibe el estímulo, ya, donde está el receptor, hasta el efector, que es el músculo en este caso, que va a ejecutar la respuesta a través de un circuito neuronal. O sea, aquí va a haber información, va a haber un estímulo, en este caso, en el caso del ejemplo, voy a retroceder otra vez, ya, va a haber un estímulo. ¿Cuál es el estímulo, no es cierto? El calor de la llama de la vela me está quemando, es el estímulo. Ese estímulo se va a convertir en información que va a viajar a gran velocidad rápidamente, se va a convertir en un impulso nervioso que va a ser llevado hacia una parte, lo que está ahí, que ustedes ven que está en gris, en blanco y gris, representa una parte de la médula espinal, ¿ya? Y luego va a volver información otra vez a la mano, y ahí se va a ejecutar la respuesta. Pero esto ocurrió en forma automática, un movimiento automático, rápido e inconsciente. Y ese movimiento automático, rápido e inconsciente, donde participaron, ¿no es cierto?, una serie de elementos, receptores sensoriales, la médula espinal y células nerviosas, ¿ya? Todos estos elementos que participaron llevaron a que se generara este movimiento que es el acto reflejo o respuesta refleja. ¿Ya? Bueno, aquel que ejecuta la respuesta y que permite que yo retire la mano es un músculo y se le denomina el efector. Ahora, todas estas estructuras que participaron para que se generara esta respuesta refleja o reflejo, el conjunto de estructuras, ¿ya?, que participó para que se generara este movimiento rápido, automático e inconsciente, ¿no es cierto?, constituye lo que se llama el denominado arco reflejo. Entonces, yo no debo confundir. Ahora,
Ahí se mencionan estructuras, como el receptor, el efector, ¿no es cierto?, y neuronas. Esas estructuras constituyen lo que se llama o forman este circuito que llamamos arco reflejo. Pero lo que se generó, como dijimos, era el acto reflejo. ¿Qué importancia tienen los reflejos? Nosotros llevamos a cabo varios reflejos, ¿ya? Y son mecanismos defensivos que tiene el organismo. En el fondo, si nosotros estamos en peligro, como en el caso de quemarse, nosotros nos dejamos la mano puesta en la llama, o si tocamos la plancha y la plancha está caliente, no dejamos puesta la mano en la plancha, ¿no es cierto?, sino que la retiramos rápidamente. Por lo tanto, estas respuestas, estos actos reflejos, a lo que llevan es a, ¿no es cierto?, nuestra defensa, a protegernos. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, por la acción de los reflejos, puede llevar a cabo una serie de actividades que no implican un control voluntario. Esto, insisto, son automáticos y no están controlados por la voluntad. Y son vitales, ¿no es cierto?, para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y aquí se mencionan algunos reflejos que nosotros tenemos. De repente, ¿no es cierto?, cuando nos da tos, la tos, el estornudo, los movimientos respiratorios, los movimientos cardíacos o del corazón, la variación del grado de abertura de la pupila, ¿no es cierto?, el diámetro o calibre de la arteria, eso yo no lo puedo ver, pero hay otros que sí yo los veo, como el retirar la mano, como que la pupila se dilate, ¿no es cierto?, o el parpadear. Esos son reflejos, o movimientos reflejos, o actos reflejos. ¿Y qué es lo que persiguen todos estos reflejos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, protegernos. Tienen que ver con la defensa del organismo frente a situación en que nosotros lo requerimos. Y aquí, ¿no es cierto?, yo puse imágenes que nos estarían mostrando estos reflejos. Por ejemplo, en el bebé está y dura por mucho tiempo el reflejo de succión. Si nosotros acercamos a la boca del bebé, un bebé así como con muy poco tiempo de vida, si nosotros acercamos la mano a la boca del bebé y lo tocamos, el bebé va a empezar a tratar como de succionar. Ese es el reflejo de succión. Después, ¿no es cierto?, al lado derecho tenemos los boxeadores, y aquí son fundamentales los reflejos. Cuando, ¿no es cierto?, va a recibir un golpe y él lo esquiva, ¿ya? Constantemente están poniéndose a prueba sus reflejos. Y en la imagen de abajo, ¿no es cierto?, nosotros estamos mostrando a una persona que está tosiendo, y que la tos también es un reflejo para eliminar y despejar parte de las vías respiratorias en el caso de que hubiese alguna partícula que nos molestara, ¿ya? Bueno, y ahí puse la pregunta, ¿para qué nos sirven? ¿No es cierto? Para protegernos, nos sirven como mecanismos defensivos. Entonces ahora nosotros ya hablamos del reflejo o de los reflejos, y ahora vamos a hablar del arco reflejo. Bueno, cada vez que, ¿no es cierto?, hay una respuesta refleja o un acto reflejo, se ha realizado un arco reflejo, ¿ya? ¿Qué es lo que es ese arco reflejo? Es la estructura nerviosa que se encarga de controlar dicho movimiento, ese movimiento que es automático. Y esa estructura nerviosa es lo que se denomina el arco reflejo. Ahora, ¿no es cierto?, ¿por qué yo puse una flecha con dos puntas? Porque están relacionados, o sea, el arco reflejo lleva, ¿no es cierto?, a que se produzca esta respuesta refleja, ¿ya? Por eso los coloqué ahí. Y bueno, y aquí yo coloqué, no confundir arco reflejo con acto reflejo. El acto reflejo es la acción,
¿no es cierto? Esto de que yo quité la mano cuando sentí que me estaba quemando, o que parpadeé cuando vi que algo se acercaba a mis ojos, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, si me acercaron eh, una ampolleta encendida, una lámpara, ¿no es cierto?, mi pupila se dilató, eso es el acto reflejo. Pero quien es responsable de este acto reflejo, de que se produzca, es el arco reflejo. ¿Y qué es lo que es el arco reflejo? Son todas estas estructuras, ¿no es cierto?, que reunidas permiten que se produzca el acto reflejo. ¿Ya? Entonces son un conjunto de estructuras. Y que nosotros las vimos en esa imagen. Ahí están mostradas, ¿no es cierto?, las estructuras que forman el arco reflejo para ese movimiento reflejo. Ya. Componentes del arco reflejo. Tenemos el receptor, las vías aferentes, el centro elaborador, la vía eferente y el efector. ¿Ya? El receptor. ¿Quién es el receptor? Está formado por una más célula, que es quien se encarga de captar el estímulo. Nosotros habíamos hablado, disculpen. El perrito de la profe, ¿ven? Regaloneando con la profe, ahí también quiere participar de la clase. Sí, mi Clarita es medio gritona. Ya le eché para afuera. Ya, niños, entonces, el receptor, nosotros ya habíamos hablado de los receptores hace mucho tiempo y sabíamos que eran los que captaban los estímulos. Dijimos que captaban algunos estímulos externos y otros captan estímulos internos, ¿ya? Bueno, en el caso del ejemplo, cuando yo retiro la mano, ¿qué es lo que está captando, no es cierto? Este receptor está captando el calor, ¿ya? Entonces, esa información que se captó va a ser llevada al sistema nervioso central, específicamente la médula, a través de neuronas. Y esas neuronas es lo que yo les llamo las vías aferentes. ¿Ya? Es como con la electricidad, ¿no es cierto? La electricidad se genera en una planta y esa electricidad se reparte a distintos lados, ¿no es cierto? A través de cables muy largos. Aquí ocurre algo parecido. Hay información que es captada, que va a ser convertida a impulsos nerviosos y que van a ser llevados a través de vías, ¿ya? Que son neuronas, que son células nerviosas. En este caso, esta vía, esta neurona que lleva la información desde el receptor a la médula espinal es lo que se denomina la vía aferente o sensitiva. ¿Por qué sensitiva? Porque la lleva desde, ¿no es cierto?, el receptor que está captando estos estímulos. Nos permite las sensaciones. Después, esa información va a llegar a una zona de la médula espinal y se va a conectar, ¿no es cierto?, con otra neurona y ahí se va a generar una respuesta. Y esa respuesta va a ser llevada por otra célula nerviosa que constituye la vía eferente y va a ser llevada a un órgano que va a ejecutar la respuesta. En este caso, ese órgano equivale a un músculo que se va a contraer y va a hacer que nosotros retiremos finalmente la mano para que no nos quememos o no nos sigamos quemando. Ahora, a este órgano que ejecuta la respuesta es lo que nosotros le llamamos en general, el efector. ¿Ya? Y ahí está explicado en cada uno de los casos quién es y lo que hace cada uno de los elementos que constituyen esto que llamamos el arco reflejo. O sea, el conjunto de todas estas estructuras, de todos estos elementos, por donde se mueve la información que es el impulso nervioso, es lo que se llama el arco reflejo. Y ahora vamos a ver una imagen donde está todo mostrado acá. Por ejemplo, aquí ya no hay una mano que se está quemando, sino que hay un reflejo que es el llamado reflejo
reflejo rotuliano, que los médicos, ¿no es cierto?, en algunos casos observan ese reflejo, entonces nos golpean la rodilla en cierto lugar con un martillito especial. ¿Y qué va a pasar con la pierna? Como ahí se muestra en las dos imágenes, se va a estirar. Ahora, para que eso ocurriera, ¿no es cierto?, para que nosotros tiramos en la pierna, que va a ser la respuesta refleja, porque hubo un estímulo, ¿ya?, participaron una serie de estructuras que yo las enumeré y les coloqué números. Y supuestamente, si nosotros pudiésemos escribir acá, ¿no es cierto?, colocaríamos el nombre de cada estructura. Bueno, la primera, si nosotros golpeamos acá, vamos a estar, ¿no es cierto?, causando un estímulo que va a ser captado por un receptor que hay acá. Entonces, ahí, ¿quién capta el estímulo? Acá el receptor. Después, esa información va a ser transformada a un impulso nervioso, ¿no es cierto?, que va a ser transmitido y va a ser llevado a través de esta vía, que es una neurona, que le llamamos de dos formas: neurona aferente o neurona sensitiva, y que yo antes le puse vía. ¿Ya? Yo hablé de una vía, pero ¿qué son finalmente? Son neuronas. Y esa vía o neurona, yo le pongo el apellido de aferente o sensitiva, y que está con el número 2, que debería poner acá. Después, aquí está la médula espinal, pero nosotros estamos viendo acá una sección de la médula espinal, ¿no es cierto? Está como cortada la médula espinal, no está completa. Entonces, esta neurona ingresa por la parte posterior a la médula espinal y se conecta con otra neurona, y ahí se genera una respuesta. Cuando ellas se traspasa la información, se genera una respuesta, ¿ya? Y esa información va a ser llevada, ¿ya?, hacia el músculo, acá también, y esta vía ahora va a constituir la llamada vía eferente, o también neurona eferente, o también motoras. Puedo llamarles neuronas o vías eferentes o motoras. ¿Y a quién le van a llevar la información? Le van a llevar la información, aquí donde estoy moviendo el mouse, está muy sensible esto y se cambia. Donde estoy moviendo el cursor. Van a llevar la información al músculo, ya, estos músculos que van a actuar como músculo que va a ejecutar la respuesta, por lo tanto hablamos del efector. Y eso sería el número 5. ¿Ya? Entonces tendríamos, número 1, receptor; número 2, neurona sensitiva o aferente, o vía sensitiva aferente, ¿ya? Después, número 3, el centro del obrador, que en este caso es la médula espinal, ¿ya? Número 4, la vía eferente o neurona eferente o motora. Y número 5, el efector, que en este caso es un músculo, porque en otros casos podría ser también una glándula. Pero en este caso el efector, el órgano efector, es el músculo. Entonces, cuando se produce el estímulo y se hace todo el recorrido, la respuesta final es estiramiento, ¿no es cierto?, de la pierna. Y ese reflejo es lo que se denomina el reflejo rotuliano. Ahora, ¿por qué los doctores estudian los reflejos? Los doctores, cuando, por ejemplo, uno va al neurólogo, ya, que es el médico que se especializa en sistema nervioso,
en las partes del sistema nervioso, en el funcionamiento del sistema nervioso, a uno le prueban sus reflejos, como reflejo rotuliano, reflejos de equilibrio. Hay varios reflejos que a uno le estudian los doctores para ver si están bien o no. ¿Ya? El reflejo pupilar también se lo observan. Eso pasa cuando uno va al neurólogo, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué es la respuesta refleja? Importancia de la respuesta refleja, ¿qué es el acto reflejo? Componentes del arco reflejo y cómo funciona el arco reflejo. Y ustedes ahora van a tener una tarea y después yo les voy a dar unas preguntas para que desarrollemos. Se me olvidó anotar aquí las preguntas para que las trabajemos. Así que mientras tanto y rápidamente, por favor, van a anotar la tarea. ¿Ya? Así que la anotan bien ahora. En su texto, ¿no es cierto? En la página 29 hablan del arco reflejo. ¿Ya? Tienen que leer eso sobre el arco reflejo y, como dice ahí, realizar una actividad que se plantea en esa página, al comienzo de la página, observar la imagen inferior y compararla con lo que nosotros vimos en clase para ver si existe alguna diferencia. Ahora, toda esa tarea se desarrolla en el cuaderno, así que por favor, mientras tanto anoten y luego les dicto las preguntas para que respondamos. ¿Listo? ¿Está copiada ya la tarea? Ya. Les dicto ahora las preguntas, que se me olvidó anotarlas acá. ¿Ya? Para que las respondan. Ya. Número uno. ¿Qué caracteriza al acto reflejo o respuesta refleja? ¿Ya? Número 2. ¿Cuál es la función de los receptores? Número 3. ¿Qué estructura del arco reflejo no es parte del sistema nervioso? Y la número 4. ¿Qué importancia presentan los reflejos? ¿Ya? ¿Están anotadas las preguntas entonces para que las empecemos a responder? La pregunta 2 necesita que la repita.
Niños, ¿necesitan que repita alguna pregunta? ¿Necesitan que repita alguna pregunta? Díganme sí, díganme no. Ya, voy a repetirlas todas. ¿Qué caracteriza al acto reflejo o respuesta refleja? Esa era la 1. La 2. ¿Cuál es la función de los receptores? La 3. ¿Qué estructura del arco reflejo no es parte del sistema nervioso? Y la 4. ¿Qué importancia presentan los reflejos? Ya, empecemos. A ver, Andresito, ¿podrías quitarle silencio para que... Por supuesto. Ellos pueden reactivar sus micrófonos. A ver, ¿dónde está, profesora? Ivone, espérate que te deje silenciada. A ver, vamos a Ellos la... pueden activar sus micrófonos, profesora, para contestar. Sí, porque voy a empezar a hacerlo por dedocracia. Uy, aquí están casi todos. Sí, voy a tener que llamar a algunos apoderados. Sí, están como oscuros. Ya, la número 1. ¿Qué caracteriza al acto Profe, reflejo puede o escribir la las preguntas en respuesta el chat, refleja? no lo escucho muy bien, ¿Qué caracteriza al acto reflejo? porfa. La primera pregunta. Las respuestas reflejas, ¿qué características tienen? A ver, ¿cómo son estas respuestas? Primero, todas estas respuestas implican movimiento. Habiendo reflejo hay movimiento. ¿Ya? Entonces uno habla de respuestas reflejas, de reflejo, de movimiento reflejo, acto reflejo. ¿Ya? ¿Qué características tienen? Mateo. ¿Sí? Quítese el silencio y me responde. Pues, ¿qué características tienen? No habían oído hablar nunca de los reflejos. ¿Ah? Jamás habían oído hablar de los reflejos. El reflejo de succión, el reflejo rotuliano, el pupilar. En los niños pequeños, las patitas, la guaguita, cuando uno le hace así, recogen la patita. Ese es otro reflejo. De hecho, cuando las guaguitas recién nacen, los médicos ven algunos reflejos que ellos deben tener. Aparte del reflejo de succión, que si uno le toca la boca, empiezan a tratar de buscar como para mamar. Entonces, los reflejos ustedes los conocen. ¿Qué características tienen? A ver, Mateo. Son ¿Ninguna? voluntarios, son ¿Son? involuntarios, Perdón, no escucho. involuntarios. ¿Qué? Me equivoco. Que se escucha cortado. Son inalgos. Ya. A ver, primero, ¿son movimientos donde media la voluntad? ¿Son movimientos de acción voluntaria? ¿Los reflejos? ¿Sí o no? ¿Son de acción voluntaria o son de acción involuntaria? Son involuntarios, profe. Involuntarios. Ya, son de acción involuntaria. ¿Qué más? Si yo me quemo, si yo veo que algo por ejemplo, veo que, no sé, pues está volando, de repente veo la pelota de básquetbol que está volando y viene hacia mí, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Se queda ahí esperando a que le caiga encima? ¿Qué hace? Se corre, pues, profe. Se corre, ahí hay un reflejo. Ya, ¿cómo son estos reflejos? Son movimientos involuntarios, son movimientos rápidos, son automáticos. No media la conciencia, o sea, yo no pienso, yo no lo medito cuando ellos se llevan a cabo y se realizan.
¿Ya? ¿Listo? Esa es la 1. Entonces, ahí tenían para nombrarme 3 o 4 cosas. Con que me dijeran que son automáticos, ¿no es cierto? Son rápidos, soy feliz. ¿Ya? La número 2. ¿Cuál es la función de los receptores? Estos receptores, ¿no es cierto?, que nosotros hemos mencionado. ¿Qué función tienen, Rebeca? Recibir el estímulo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hacen? Es que escuché la segunda Recibir parte. el ¿no? estímulo. Ya. Captan estímulos. Estos van a captar los estímulos. ¿Ya? Entonces, en los dos monitos, en el monito donde salía la llama, ¿cuál era el estímulo ahí que captaba el receptor? Donde salía la velita. ¿Cuál era el estímulo? Ailín Gómez. En el monito donde aparecía la velita. ¿Cuál era el estímulo ahí? ¿Ailín me escucha? Quítese el silencio para que me ¿La responda. llama Es o el calor de la llama? el calor de la llama, ¿no es cierto? Ya. ¿Y dónde estaban los receptores en este caso? El calor Ailín. porque se está quemando, que se está quemando. Eso es Ya, el ¿dónde estímulo, ¿no? estaban los receptores? ¿Dónde están los receptores ahí? En la piel. En la piel, ¿no es cierto? Sacaba la mano, se quemaba. Ya. En la otra imagen, donde se muestra la pierna, ¿dónde está el receptor ahí? En la rodilla, ¿no? En la rodilla, en una parte que se llama rótula. Ya, listo. Vamos a la 3. ¿Qué estructura del arco reflejo no es parte del sistema nervioso? A ver. ¿Cuál de las estructuras del arco reflejo? De todo este ¿El músculo? circuito. ¿Cuál? Aquí escuché ¿El músculo? entrecortado nomás. A ver, Juan Pablo Blaya. ¿Qué estructura del arco reflejo no es parte del sistema nervioso? Ya. Veamos. ¿Cuáles eran las partes del arco reflejo? Teníamos receptor, vía aferente. En este caso, el centro elaborador, que era la médula. Vía eferente y el efector, que en este caso era el músculo. Ya. ¿Cuál de esas estructuras? Hay una de ellas que no es parte del sistema nervioso. ¿Cuál? Vicente. Vicente Muñoz. ¿Cuál estructura no es parte del sistema nervioso? El músculo. Los músculos. Ahora, en este caso era el músculo, en otros casos está también la glándula, pero el efector es el que no es parte del sistema nervioso. ¿Ya? Esos no son parte, el receptor, las vías y el centro Profesora, elaborador estamos en la hora. son parte. Ya, la última, y listo. ¿Qué importancia presentan los reflejos? ¿Para qué nos sirven los reflejos? ¿Para qué nos sirven los reflejos? Como mecanismo de defensa y permiten el buen funcionamiento del cuerpo. Correcto. O sea, al ser mecanismos defensivos de protección, permiten el mejor funcionamiento, ¿no es cierto?, un buen funcionamiento del organismo. Ya, niños, la clase va a ser subida, revísenla, por favor,